vuelta. En Buenas tardes, Mercado. Le habla Bárbara Briceño junto a Manuel Bengolea. Tal como le habíamos anticipado, hoy ya tenemos una sorpresa para poder profundizar, dar una miradilla también a todos los ámbitos de la adicción en inversiones, mercados, dónde, cómo invertir, cómo aprovechar estos momentos. Tenemos un invitado, Manuel. Sí, yo sabía. Ya, pues estamos junto a Arturo Frey, gerente general de Renta 4. Arturo, ¿cómo está? Hola Bárbara, hola Manuel. Muchas gracias por la invitación. Hola, muy bien. Bienvenido. Bueno, en estos tiempos de incertidumbre nos llegan muchas preguntas respecto a cómo anda el mercado, qué podrían hacer, sobre todo ahora incluso con el 10%, qué alternativas uno podría ir barajando. ¿Cómo ves tú en general el mercado en estos momentos? Mira, yo tanto el mercado como al inversor o al inversionista lo veo como alguien globalizado. En ese sentido, yo creo que lo primero es una mentalidad muy abierta respecto de eso. Y en virtud de eso mismo es que la educación financiera se hace muy importante para captar de la mejor forma posible todas las oportunidades que se producen en estos momentos de incertidumbre, que no necesariamente van a estar en Chile en todos los momentos y que uno no por eso no las va a poder buscar o captar dentro de este camino que nosotros hemos llamado del ahorrador al inversor. ¿Manuel? Sí, Arturo, yo tengo la pregunta típica porque como inversionista también enfrento el mismo dilema. Tú a una persona que llega con su 10%, por ejemplo, le diría, inviértalo en Chile o inviértalo afuera. Primera como pregunta más típica. Y la segunda es, si la persona es joven, supongamos, para efectos de poder mirar más a largo plazo, ¿tú le recomendarías hoy día, en general, acciones o bonos? Ya, perfecto, muchas gracias. Mira, la primera pregunta yo creo que tiene dos conceptos importantes que hay que destacar. Uno es la diversificación y la otra es la selectividad. O sea, esas personas que quieren, que están preocupados por su futuro y quieren invertir en los mercados financieros, lo primero es la diversificación y por eso empezaba comentando el enfoque global para poder captar las diferentes oportunidades en los diferentes lugares del mundo. ¿Y por qué el segundo concepto de la selectividad? Porque no basta con diversificar y decir, bueno, voy a poner un poco en cada país o un poco en cada industria, porque los mercados ahora están en una filosofía o en un modo de ganadores exponenciales y perdedores exponenciales, lo que se ha acuñado por nuestro presidente como la letra K. O sea, algunos que ganan mucho, pero otros también que pierden mucho. Entonces, en ese sentido, el diversificar con brocha gruesa no es algo muy recomendable en este momento, sino que la selectividad es importante y ahí conocer de producto para canalizar las ideas que uno puede tener de inversión es muy importante. O sea, si es que uno cree que hay cierta mega tendencia, por ejemplo, ligada a la digitalización o a la robótica, por ejemplo, saber qué productos son los adecuados para poder captarla de una forma efectiva, tanto en costos y también en todo lo que sea mejor en el mismo producto. Y bueno, y la segunda pregunta, yo creo que las acciones, y lo hemos venido sosteniendo, tienen un margen alcista mucho mayor que los bonos, y es porque los bonos han sido muy afectados por los bancos centrales, entonces han deprimido las tasas a largo plazo y con eso este mercado tiene más riesgo que beneficio a nuestro parecer. Las acciones se puede ser más selectivo, acciones ETF, y siempre van a haber oportunidades. La valorización en este momento que tradicionalmente siempre eran 15 veces, por ejemplo, ahora ya estamos pensando que son 30 veces como una nueva normalidad y bajo ese supuesto hay muchas oportunidades todavía, pero la selectividad, como te decía, es clave. La selectividad y diversificación. Ahora, una cosa que nosotros siempre, los auditores nos preguntan, es muy difícil hacer recomendaciones generales, porque el fondo va a depender demasiado del perfil de riesgo de cada uno, de cuántos recursos tiene, del largo plazo o mediano en el que quiera ahorrar. ¿Qué consejos ustedes siempre tienden a dar justamente para eso, por lo difícil que es generalizar?
Bueno, tal cual. O sea, lo más importante de todo lo que tú dijiste, el perfil de riesgo. Y eso implica conocerse a uno mismo y también conocer las posibilidades que hay. Entonces, es cierto que en Chile, al tener el sistema AFP, todos sabemos cuál es nuestro perfil de riesgo, o sea, o por lo menos en qué si estamos en el fondo A o en el fondo E. Eso ayuda, pero eso es todavía muy poco. Y para conocer nuestro perfil en ese sentido, que puede ser conservador, moderado o agresivo, y los productos que están asociados, es importante tomar en cuenta el perfil, el horizonte temporal, como tú bien dices, y como me preguntó antes Manuel, o sea, mientras más joven, mejor, porque es muy distinto invertir 50 millones, por ejemplo, o 50 o 1 millón de pesos en 10 años, que invertirlo al principio, me refiero, o sea, que mientras antes se haga la inversión, es mejor. Manuel. Sí, yo tengo la siguiente pregunta, Arturo, que estábamos nosotros en una discusión con Bárbara respecto del impacto que tuvo el 18 de octubre y todo lo que siguió de la nueva Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y quería preguntarte cuál es tu no sé, a ver, ¿cuál es tu perspectiva respecto de si se produjo algo o no se produjo? Porque yo sostengo que el 18 de octubre sí produjo una desvalorización en el precio de las acciones, una alza en el precio del dólar, y quería saber si tú opinabas lo mismo o tenías probablemente una visión diferente. Estamos conversando con Arturo Frey, gerente general de Renta 4. A ver, no hay duda que la estabilidad institucional es un aspecto importante para los mercados y para la sociedad como un todo. Eso no lo vamos a descubrir nosotros y es un tema muy serio, y por eso es que hay que abordarlo sin duda alguna de una forma política, porque eso es lo que corresponde. En cuanto a las valorizaciones, es un hecho que el IPSA no ha logrado reponerse y que el dólar también ha entrado en una nueva normalidad más cerca de 800 que de 700 que era el año pasado. Entonces, la confianza a los inversionistas y todos los mensajes que se envíen a largo plazo van a jugar un rol en el mercado, y eso en Chile lo conocemos muy bien porque hemos visto la parte buena en el sentido cómo se ha ido capitalizando el mercado financiero, pero eso no está asegurado y hay que ir ganándolo día a día con señales institucionales. Pero una discusión también que hemos tenido varios días con Manuel tiene que ver con qué está pasando con el precio del dólar, porque los fundamentales parecieran apuntar a precios distintos de los que estamos viendo. ¿Por qué se ha mantenido en estos niveles? ¿O quién lo estaría sosteniendo así? A ver, yo creo que la intervención del Banco Central ha ido ayudando a que en el corto plazo el dólar se estabilice, tanto las medidas fiscales como monetarias. Sin embargo, si vemos casos similares, esto dura solamente un tiempo, y si es que no se hacen las reformas estructurales o si no se cumplen las previsiones de los propios banqueros centrales, termina perdiéndose la confianza y vuelve a depreciarse la moneda. Entonces, en estos momentos en que el peso ha resistido, debieran enviarse unas señales más contundentes desde el punto de vista estructural de cómo se van a incentivar realmente el mercado real, más allá de incentivar los mercados financieros, porque sabemos que la lógica es que el mercado real sea el que funcione, y por eso funcionan los mercados financieros y no al revés. Arturo, perdona, pero tú me imagino que cuando te refieres al mercado real te refieres a la actividad que se lleva a cabo día a día, no sé, el comercio, la industria, eso es actividad real para ti, digamos. Sí, o sea, que es una gran crítica que se le hace, digamos, en general, no a este Banco Central, sino que a todos los bancos centrales del mundo, que proveen liquidez, y la provisión de liquidez pasa por los mercados financieros y se espera que después se transmitan al sector real, cosa que ha sido lenta de suceder en esta crisis, digamos. ¿A ese punto vas tú? Exactamente, y aún más allá en el sentido de cuánto invalida al sistema como un todo estas intervenciones del Banco Central, porque en un principio son inyecciones que pueden servir para estabilizar los mercados o para un poco estabilizar el pánico, pero
esto de fondo tiene también un traspaso de riqueza de uno a otro. O sea, los primeros que captan estas intervenciones de los bancos centrales pueden verse beneficiados, y este es todo el dilema moral que vemos en Estados Unidos. Entonces, el Banco Central no puede, en ese sentido, estar transfiriendo riqueza hacia los grupos más importantes del mundo, y eso no lo digo el Banco Central chileno porque todavía estamos en una etapa muy incipiente, pero sí hay un cuestionamiento, como les digo, respecto de la desigualdad que puede generar las intervenciones del Banco Central con el pretexto de estabilizar a los mercados financieros. O sea, tú eres un crítico, por lo que deduzco tus palabras, del accionar de la Reserva Federal de Estados Unidos, que todos conocemos lo que se llama el Fed Put, ¿no es cierto?, que es como garantizarle el retorno a los inversionistas de más riesgo. Bueno, estoy hablando de eso porque la burbuja de activos, estamos viendo, por un lado, que los bancos centrales, bajo la excusa que la economía real está muy mala, están inyectando dinero, pero por otro lado vemos que los mercados financieros están en máximo histórico en Estados Unidos. Entonces, no se entiende por qué por un lado la bolsa está en máximo si la economía real está tan mal. Entonces, no sabemos bien si ese dinero realmente está promoviendo a la economía o está inflando burbujas de activos, transfiriendo riquezas de uno a otro con la institución más importante que hay en la sociedad, que junto con el derecho de propiedad es el dinero. Es relevante lo que están diciendo, porque finalmente también muestra cómo las estrategias que se están siguiendo ahora en la crisis podrían finalmente no estar sirviendo para el objetivo que se plantea. Ese es el riesgo, Bárbara, exactamente. Claro, entonces, ¿cómo? Que tú pones una inyección de liquidez y que si la liquidez no se transmite a los bancos, y los bancos en sus políticas crediticias no las relajan para que el dinero llegue al sector real, ojo que es algo que no ha pasado, de hecho los estándares de préstamos en el caso de Estados Unidos, lo menos, han ido aumentando, a medida que la liquidez también ha ido aumentando, lo cual es un contrasentido. Ahora, esto es bien fácil para los que no están escuchando. En el fondo se está inyectando liquidez a los bancos, pero eso no necesariamente se está reflejando en que ellos estén dando más crédito a más personas, que sería la forma como de inyectarle recursos, como dicen ustedes, el dinero real o a la economía real, al sector real. Sí, y sobre todo la cantidad de empresas zombie que puede estar generando esto, que sabemos que han sido, o fue en varias crisis ya se han manifestado. Entonces, no sabemos si estas respuestas son como de fin de ciclo de largo plazo, como lo ha mencionado el gestor de fondo Ray Dalio. Y en ese sentido es cuando los bancos centrales se quedan sin herramientas porque la tasa de interés ya está demasiado baja y empiezan con las políticas monetarias no convencionales, acompañadas de política fiscal, distorsionando el sistema de precios como un todo, que el sistema de precios es lo que da las señales tanto a los consumidores como a los empresarios de dónde están las principales necesidades, y así se asignan de mejor forma los recursos, y esa es la base del sistema de libre mercado. Entonces, todo esto finalmente atenta, es como un estatismo monetario, un populismo monetario. Entonces, eso sin duda que preocupa cuando se ve que se inflan los mercados financieros, pero el sector real, las tasas de desempleo y el crecimiento siguen muy bajos. Y esto no es ahora solamente con el coronavirus, sino que estas fueron las respuestas de las crisis subprime, que dijeron que iban a ser temporales y terminaron siendo permanentes. Y ahora ya realmente estos 3 trillones es algo que nadie se hubiese imaginado ni a principios de este año. Bueno, pero el problema es que mientras se estén gastando o inyectando esos recursos, se sigue sin resolver el problema de toda la gente que necesita acceder a ese dinero. Claro. O sea, exactamente. Más allá del impacto o de llegar o no, es que se sigue demorando la llegada de esa ayuda a la gente que realmente lo necesita, y así la economía no tiene por dónde repuntar. Sí, es que no es solamente un tema de que llegue la ayuda a donde se necesita, sino también de que los recursos vayan realmente a los sectores donde realmente se están necesitando en el ámbito productivo y empresarial. Y eso es muy difícil planificarlo mediante el sistema monetario, y solamente se puede hacer mediante el sistema de precios. Entonces, por eso es que no se puede buscar en los estímulos monetarios una respuesta a medio plazo, sino que solamente de shock. Y lo que realmente se necesita son reformas estructurales que profundicen las señales del precio, que tienen más que ver con el libre mercado, que ha sido lo que ha hecho crecer al mundo estos últimos 200 años.
Lo que pasa, Bárbara, que lo que dice Arturo y que yo comparto, ¿no es cierto? Dice que uno hay que preocupar. O sea, lo ideal sería... Repitamos a nuestros auditores, estamos con Arturo Frey, gerente general de Renta 4. Lo ideal es que el capital, ¿no es cierto?, vaya a aquellos sectores más productivos. ¿Cierto? El problema es que cuando tú bajas las tasas, la plata llega a todos los sectores, productivo e improductivo, y dentro, de hecho, lo que mencionaba también Arturo, el dilema moral, es que tú muchas veces le das plata a compañías que deberían haber quebrado, y gracias a estas bajas tasas de interés las mantienes viviendo más de la cuenta. ¿Se fija? Y eso de posponer la economía en el fondo, claro. Porque van a quebrar igual probablemente muchas de ellas. Sí, y lo que bien dice Arturo es que y el caso de Japón y Europa son un caso bien particular, porque ellos están con tasas negativas. El caso de Japón está con tasas cero hace muchísimos años, para qué hablar de Europa, hasta desde el año 2011, y ellos no han hecho las reformas estructurales que cacarean que hay que hacer, porque el Fondo Monetario, dirigido por europeos, siempre ha dicho reformas estructurales, y ellos no hacen ni una. Y mientras no hayan esas reformas estructurales, de repente estas políticas tasas cero no sirven para mucho. Prueba de ello, y para mí el caso más emblemático es Japón, que lleva 20 años estancado. Sí, mira, y no les funciona la tasa cero a lo que necesitan. No. Ahora, si se les acaba esa posibilidad, porque ya no funciona, ¿cuál tienen entonces? Bueno, ahí vienen las reformas estructurales, porque ya no hay más posibilidad. Es lo que le pasó a Grecia. Pues claro, se le acaba la herramienta. En el año 2013, claro. Mira, por eso se habla de un fin de ciclo de largo plazo, y las políticas de respuesta de monetaria y los bancos centrales han sido en ese sentido, o sea, pensando que es como un tema de todo o nada, pero se ha olvidado el filósofo Joseph Schumpeter cuando habló de la instrucción creadora, que yo creo donde iba... La instrucción creativa, sí. Exactamente, la instrucción creativa, donde algunas empresas tienen que crear para liberar recursos y así poder ser productivas en otra área donde se están mandando más y hay mayor necesidad. Y en este sentido, las reformas estructurales, que son las que son necesarias para esto, con los estímulos monetarios se dice que dan tiempo, pero al mismo tiempo posponen el incentivo para realizarlas, porque como se tiene el tiempo, ya se pierde el foco. Entonces, ya no se pierde el sentido de urgencia por esto. Entonces, por eso es que no se han hecho en Europa ni en Estados Unidos, y por muy ortodoxo que parezca, por un lado las bolsas nos están demostrando o nos están haciendo parecer que hay crecimiento, pero ya desde hace más de 10 años que vienen fomentadas por los mercados, o sea, por los bancos centrales. Entonces no sabemos cuánto de eso realmente es demanda artificial. Y si es demanda artificial, eso tiene corta vida. O sea, eso es como tener un muerto en vida, que lo tenía asistido por la dosis monetaria. No es sostenible en el tiempo. Mira, pero no. Estos temas, si bien son bastante técnicos, yo creo que son importantes para que las personas sepan que con todos estos estímulos monetarios lo que se puede acercar es la inflación. Y si se acerca la inflación, si se empieza a medir de distintas formas o empieza a aumentar la velocidad de circulación del dinero, es muy importante hacerse cargo de que ese dinero que cada cual tiene ahorrado, poco a poco ir optimizándolo en ciertos productos de inversión de acuerdo a su perfil, pero no dejarlo ahí sin hacer nada, porque el dinero ahí va a perder valor. Eso es lo que pensamos. Es muy probable. Lo estamos conversando con Arturo Frey, gerente general de Renta 4. Manuel, nos quedan pocos minutos. ¿Tienes otra pregunta? ¿O algo que podamos seguir? No, yo estoy, nos quedan pocos minutos, sí, es verdad, Bárbara, y teníamos, ¿te acordás de un tema pendiente antes de ir a corte? Que era que había pasado con el IPSA el 17 de octubre. Hasta el 17. Sí, no, el IPSA el 17 de octubre, para que nuestros clientes lo tengan claro, estaba en 5.150 puntos. El dólar, nuestros auditores, perdón, nuestros clientes también, así que no nos equivoquemos. No, escuchan gratis. Dólar, claro, el dólar estaba en 711 pesos y el cobre, Bárbara, estaba en $2.60. 5.000, ¿cuánto dijiste? Al 17.
3.150. ¿Y ahora? 3.850. Qué triste historia. ¿Cuáles son las proyecciones o qué es lo que se espera para adelante? A ver si nos terminamos con Arturo con algo, un aire de optimismo. ¿O no? A ver, lo que yo creo es que, primero que nada, siempre van a haber oportunidades, como les decía, tanto fuera, pero también en Chile. Ahora, vamos a depender mucho de la productividad, o sea, de cómo cada uno se tome muy en serio el rol que tiene en el crecimiento del país en un mundo globalizado donde competimos con todo. En la medida que veamos que la productividad del país va aumentando y que por otro lado la parte institucional va logrando llegar a acuerdos y volvemos a aparecer el país que da confianza a los inversionistas, no me cabe duda que la bolsa va a volver a los niveles previos del 18 de octubre, porque no es algo que haya afectado en los cimientos estructurales del país. Entonces, la confianza se puede restablecer y ahí, sin duda, que el Parlamento va a jugar un rol súper importante. O sea, si nos portamos bien, lo damos vuelta. Yo creo que está todo para darlo vuelta, en realidad. Ya, nos quedamos entonces con ese toque de esperanza, a ver de que puedan venir tiempos mejores. Arturo Frey, gerente general de Renta 4, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde en Buenas Tardes Mercado. Muchas gracias, Bárbara, muchas gracias, Manuel. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, Arturo. Chao. Muchas gracias, Arturo. Sí, nosotros también nos despedimos, Manuel.